contracción muscular, la secreción de las glándulas, el mecanismo de movimiento de algunos, por ejemplo, células sanguíneas como macrófagos, leucocitos, células plasmáticas. Entonces, para que entiendan, en nuestro cuerpo les comento que simplemente manda los iones. ¿Cuáles son los iones que conocemos? Sodio, potasio, cloro, calcio, todo eso, ¿no ve? Así contaditos, mira, contaditos. Tenemos ahora esta no es pisada. Enciende la cita, subiremos esta pizarra más tarde. Aquí va a hacer pizarra, ¿no? Ya, entonces les decía, en resumen, mira, el sodio, el potasio, el calcio y, digamos, cloro, principalmente estos, participan, por ejemplo, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Todo es así. Yo cuando muevo, por ejemplo, mi cuerpo, estos iones hacen movimiento en nuestro cuerpo. Entonces, es lo que tenemos que entender ahora. Es más física, pero vamos a tratar de entender lo mejor posible. Siguiente, ¿me lo vas pasando ya? Ya, entonces, para entender bien, tenemos que un poquito recordar lo que es de la membrana celular. Ustedes ya llevaron, ¿no? ¿Qué es la membrana celular? Que es una barrera física, que tiene una doble capa lipídica, etcétera, que está formado por fosfolípidos, o en este caso grasas, y las proteínas, y las de carbono, todo eso. Todo eso ustedes ya lo dominan. Función es lo mismo, ¿no ve? Función será separar entre el medio interno y el medio externo, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos muy bien que en la membrana celular va a separar lo que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. La concentración de estos iones es variable en cada uno de los espacios o compartimentos, LEC y el líquido. El movimiento simplemente de estos iones pues va a hacer que esta célula funcione. Entonces todo nuestro cuerpo está formado por, ¿qué hemos dicho? Por un montón de células, ¿no ve? Eso nunca olviden, conjunto de átomos van a formar moléculas, conjunto de moléculas forman ¿qué cosa? Ya, vamos a decir células, órganos, etcétera. Células, conjunto de células, tejidos, conjunto de tejidos, órganos, aparatos, sistemas, conjunto de aparatos, sistemas, ser humano. ¿Eh? Eso jamás tienen que olvidar. Entonces, cada célula chiquitita tiene su membrana celular, todas las células absolutamente. Entonces, esa célula, ¿cómo funciona? Va a funcionar a través de este movimiento de iones, simplemente eso. Vamos, siguiente, y no vamos a recordar un montón de cosas que hay ahí. Esto sí un poco. Mira, sabemos que a través de la membrana celular se transportan estas moléculas, proteínas, aminoácidos, nutrientes, qué sé yo, ¿no? De un medio a otro medio. Entonces, ¿dónde se produce, por ejemplo, el metabolismo, en este caso, la producción de metabolismo de ácidos nucleicos? Va a ser en el núcleo, de ahí tiene que salir. Entonces, esos desechos tienen que salir del interior de la célula. Vamos a dibujar aquí la célula. La verdad, a mí no me gustan mucho las diapositivas, ni ¿no? Porque es pérdida de tiempo para mí, la verdad. Mejor dibujando, digo, les enseñaré mucho mejor. Pero vamos a tratar de guiarnos con lo que está ahí. Solo nos faltaría el tiempo para estar abarcando, anotando todo, ¿no? Esta es la célula, aquí tengo el núcleo, este es el citoplasma, es la membrana celular o membrana plasmática y la membrana nuclear. Entonces, todos aquí lo que rodea se denomina líquido intersticial, ¿no ve? Líquido intersticial. Intersticio significa que aquí hay otra célula, aquí hay otra célula. Entre estos espacios circula un líquido que se llama líquido intersticial, que corresponde al líquido extracelular. Y esto de aquí está dentro es líquido intracelular. Todos los vasos sanguíneos que pasan por aquí van
son permeables estos capilares y van a liberar hacia el intersticio, en este caso, los nutrientes, oxígeno, glucosa, aminoácidos, etcétera, etcétera. Y todo lo que se produce aquí dentro de estas células, síntesis de proteínas principalmente, salen a través de la membrana celular hacia el intersticio. Del intersticio, ¿a dónde? Hacia los capilares sanguíneos. Y los capilares sanguíneos se transportan hacia el sistema circulatorio, dependiendo que es unido a la proteína en forma disuelta, etcétera, etcétera. Eso es el funcionamiento normal que conocemos. Pero ese funcionamiento, chicos, esto a través de esta membrana, que es una bicapa lipídica, funciona a través de diferentes tipos de mecanismos de transporte. Ustedes ya lo saben muy bien, esto en histología hemos llevado, y en fisio seguimos repitiendo, en tercero van a seguir repitiendo estas cosas. Tenemos en dos grandes grupos, ¿no ve? Un transporte activo y un transporte pasivo. El activo, pues, es fácil de entender, es con gasto de energía. Gasto de energía. Pasivo, no necesitas nada de gasto de energía. El pasivo se subclasifica en cuánto. Facilitada y difusión, ¿no? Simple. La facilitada, por ejemplo, es que alguien va a facilitar que yo pueda atravesar, digamos, junto con eso, ¿verdad? Aquí, para entrar aquí, ¿qué me facilita? La puerta, ¿no ve? Entonces es como fácil, no tendría que hacer eso, ningún esfuerzo tiene que hacer para pasar esa puerta si está abierta, porque esa es difusión facilitada. Ahora, el otro, difusión simple, pues como si nada atraviesas, ¿no ve? Si yo le echo a esta agua, a una esponja, de un lado al otro lado el agua chorrea, ¿no ve? Eso es difusión simple. No necesitas ningún, digamos, mecanismo para transportarle de uno a otro lado. O sea, pasas como si nada. Entonces, muchos productos o sustancias o iones, etcétera, nutrientes, utilizan esos mecanismos. Pero sin embargo, hablando ya del tema específicamente, en este caso de potencias de acción, les había dicho que los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, etcétera, eso es lo que van a dar el denominado potencial de acción. Entonces, ahora, estos iones, ¿cómo se transportan a través de esta membrana celular? ¿Cómo se transportarán? Es a través de mecanismos de transporte activos y facilitadas. Generalmente esos dos mecanismos, activo y facilitada. El potasio generalmente siempre se transporta por difusión facilitada. Y el transporte activo siempre va a ser el sodio y también el potasio. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, bomba sodio, potasio, ¿ve? Que es una proteína que transporta. Entonces, estos son bien importantes. Esto no me interesa mucho. Aquí es lo que tenemos que interferir. ¿Por qué? ¿Quién participa en el transporte del sodio, potasio, por ejemplo? Van a ser proteínas que están aquí, ¿no ve? Entre estas membranas. ¿Cuántos tipos de proteínas conocemos en la membrana celular? Dos tipos más importantes. Hay tres tipos, pero aquí en este momento nos interesa simplemente dos tipos. Uno que son transmembrana, que atraviesa, que comunica el medio externo con el medio interno. Transmembrana se llama. Y otros que son periféricas, pueden estar aquí adentro y aquí por afuera o por adentro, pegado a la membrana, interno o externamente. Entonces cada uno tiene sus funciones por si acaso, pero sin embargo aquí en este momento me interesa son estas proteínas que atraviesan toda la membrana bicapa lipídica. Pues todo lo que se produce, la entrada o la salida de estos iones, se estarán a cargo de estas proteínas. Y de acuerdo a eso, estas proteínas se clasifican en varios. ¿Cómo se clasifican? Ya han llevado tres cosas. Canales proteicos, otro. ¿Permeasas? Bombas podrían ser, ¿no ves? Entonces aquí tienen, mira la chanchullito, mira, tienen, ahí está, canales iónicos, canales de aquaporina, dice difusión simple. Pues aquaporina son unas proteínas específicas para transportar agua a nivel renal por si acaso. Pero en este caso más nos interesa estas proteínas que van a comportarse como canales proteicos. Canales proteicos. ¿Ya? Vamos, entonces, siguiente. ¿Qué más tenemos? Ahí está, clasificación de las proteínas. De acuerdo a su estructura, integrales y periféricas. Estas son transmembranas, son llamadas integrales, periféricas, estas son las que les decía. Pero de acuerdo a su función, fíjense, todos son proteínas que se comportan como algunos como enzima, algunos como transportadores, algunos como receptores, etc. Todos que ustedes les han traumado en histología, ligandos, selectivas, no sé si recuerdan. Moléculas visto compatibilidad, nada, perdidos. Entonces, esos, mira, su nombre lo dice
segundo año? Habían distraído, ¿no? Ya, entonces les decía, aquí por favor quiero que recuerden, mira, fíjense acá, proteína, transporte de membranas, dice, son proteínas que se comportan como transportadores y proteínas de canal. Mira, estos de proteínas de canal a su vez se dividen en, mira, canales abiertos y canales con compuertas. Así se van dividiendo. Y estos canales con compuertas además tienen canales con compuerta mecánica, canales con compuerta de voltaje, canales con compuerta química. Y esto tienen que memorizar para toda su vida. Medicamentos funcionan en base a esto. Todas las patologías en base a esto funcionan. ¿Por qué? ¿Por qué creen que, a ver, ahorita no se dan cuenta, pero cuando ya llegues a medicina les van a decir, el ion más peligroso para manejar un paciente es el ion potasio. El ion potasio, ¿ya? No tanto el sodio. El potasio es bien peligroso. Si yo no sé manejar el ion potasio o cloruro de potasio adecuadamente a un paciente, lo voy a matar en segundos. ¿Por qué creen que en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, o hasta ahora sigue, por ejemplo, en la parte de delincuencia, colocan, inyectan cloruro de potasio? Porque les mata al instante. Entonces, ¿qué significa? Este potasio, al inyectar, al circular, qué sé yo, por los vasos sanguíneos y llega hacia el intersticio, este potasio va a tratar de meterse aquí adentro, dentro de la célula. Y por lo tanto, esta célula, ¿qué va a pasar? Es como va a dar un cortocircuito. Ahorita vamos a ir entendiendo, ¿ya? Y lo va a matar a esta célula y por lo tanto nuestro cuerpo pues no vamos a poder resistir. Primero órgano que falla es el corazón. El corazón, listo. Entonces por eso es muy delicado manejar esto. Por eso quiero que entiendan, pareciera que es chiste, digamos, cuando estudiamos. Yo me incluyo, digamos, me pongo en su lugar de ustedes. Pero cuando ya el primer paciente que se nos va a morir en su mano, ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué no he estudiado? ¿Por qué no he aprendido? Y recién te pones a leer, ¿no ve? Entonces, pero ahora estamos en tiempo para poder aprendernos de memoria estas cosas. Toditas, prácticamente toditas. Vamos, siguiente. Es como una introducción. Ahora, esto sí quiero que tomen en cuenta. Esto está en su libro de Guyton. Esta de color rojo es la membrana celular, una membrana bicapa lipídica que todos ya conocen. Y es la que separa el líquido celular del líquido intracelular. La concentración de estos iones, mira, es diferente en cada medio. En el líquido extracelular, el sodio está, por ejemplo, de 120 miliequivalentes litro, que es un sistema en medida internacional. Y en el interior está, por ejemplo, 10 miliequivalentes litro. ¿Quién ha leído más? ¿Quién dice más o menos? Estos valores, por ejemplo, de 10 milímetros, no me sirve, por ejemplo, cuando ya manejo pacientes. No me sirve. Yo tendría que tomar en cuenta de 4 a 4.5. Ese es el valor que a mí me sirve. Pero el libro de Guyton dice 10 miliequivalentes. Y para que funcione todo, por ejemplo, nuestro cuerpo hasta calcula con 14 miliequivalentes litro. Pero memorícense esto, por favor. Sodio externo, en el líquido celular tenemos concentración de, aquí afuera estoy hablando, en el intersticio, no dentro de la célula, 142 miliequivalentes litro. Potasio en el extra tengo 4 miliequivalentes litro, pero en el interior tengo 140. Es como decir, aquí tengo potasio 140 miliequivalentes litro. Aquí potasio tengo solamente 4 miliequivalentes litro. ¿Cuánta es la diferencia? Es todo lo contrario con sodio. El sodio, ¿cuánto está? Aquí afuera tengo gran cantidad, ¿no es? 145. ¿Cuánto está allá? 142. 142 miliequivalentes litro. Y aquí tengo ¿cuánto? Yo 4 manejamos en la parte ya cuando tenemos pacientes, pero pondremos lo que está allá. 10 miliequivalentes litro. Hay mucha diferencia. ¿Entienden? Entonces, de toditos prácticamente tienen que memorizarse. Cuando un paciente venga con problema respiratorio, todos estos están alterados, bicarbonato, fosfato, todos prácticamente. Y ese es el desequilibrio ácido básico. Vamos a ir aprendiendo poco a poco, esperemos alcanzar este año, llevar. Generalmente no alcanzamos por el tiempo,
Pero quisiera, por favor, memorícense esto ahorita. Vamos a ir avanzando y van a darse cuenta cómo funciona esto para que una célula pueda funcionar. El movimiento de estos iones del extra al intra y del intra al extra hace que la célula empiece a funcionar. Entonces, hablando ya de energía, ya la parte física, el movimiento del sodio del exterior hacia el interior va a generar energía eléctrica, para que me entiendan. Y la salida del potasio del interior hacia el exterior va a inhibir esa energía eléctrica. Entonces, por eso, cuando nosotros, mira, no sé, de alguna vez, cuando estamos estresados, generalmente pasa eso. O cuando estamos sobrecargados, ¿no ve? Toca una compañera una superficie, ¿qué es lo que nos da? Un cortecito, ¿no ve? En las manos, ¿no ve? ¿Qué significa? Que todo nuestro cuerpo es energía, por si acaso. Tenemos corriente eléctrica con nosotros. Entonces, la forma de descargarse, hablando de, por ejemplo, clínicamente, es tocar pasto, ¿no ve? Pastito tocas al césped y vas a descargar toda esa energía. Y van a ver que van a solucionar el problema. ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando hay un cortocircuito, cuando yo le doy la mano a alguien? Es que estos iones de sodio no están fluyendo adecuadamente. Y eso, mira, imagínense que eso pasa en el corazón. El corazón, que tiene que latir en un ritmo normal, en este caso, pues va a alterarse. Ahí vienen patologías. Entonces, el latido del corazón, ¿cómo es la alteración? Es desequilibrio de estos iones nomás. ¿Me entienden? Vamos, siguiente. Entonces, vamos a hablar algunas fuerzas. No me interesa la verdad que se memoricen, pero para que entendamos estas cosas. Esto de color rojito que ven acá, y esto es, por ejemplo, estas puntitos que ven son moléculas, ¿ya? De sodio, cualquier ion, diremos, que están en un espacio ya dispersos, pero si a uno de ellos, por ejemplo, estimula así, ¡pum!, le empujó, va a chocar, por ejemplo, a este otro o quizás a la pared de esto y va a aumentar la velocidad de movimiento de ese ion. ¿Qué se llama eso? Ya han llevado eso. Movimiento cinético. Nuestro cuerpo, ¿cómo genera energía? Hay dos formas de generar energía. Uno es movimiento cinético, ¿ya? Otro es a través de la producción de ATP. Son dos formas de generar energía. Lo más común es esta, que siempre está en cada momento presente. Entonces, esto significa que por ejemplo, aquí ha iniciado, mira, por todo lado esta molécula ha ido. Esta flechita nos dice, ¿no? Por todo lado. Entonces, al generar energía, va a someterse a diferentes leyes físicas. Por lo tanto, tenemos que conocer algunas fuerzas que van a actuar sobre estos iones, sobre cada uno de estos iones. Uno de esos, por ejemplo, dice gradiente de concentración. ¿Qué significará el gradiente de concentración? Fíjense, dice, cambio de concentración de una sustancia en el espacio. Esa es física, pero traslademos para nosotros, para medicina. Este es un espacio, ¿no? Por eso se llama compartimento. Fuera de la celda es otro espacio intersticial, es otro compartimento. Entonces, dice, gradiente de concentración es cambio de concentración de una sustancia en el espacio. Podría ser en el espacio extracelular o en el intracelular. A eso llamamos gradiente de concentración. Espero que hayan entendido. Entonces, si yo tengo, ejemplos para que entendamos, si yo tengo aquí potasio en el intracelular 140, que es gran cantidad, pero en el extra tengo simplemente 4 miliequivalentes o milimol, solamente 4. Entonces hay una diferencia, ¿no ven?, entre esos dos espacios. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, movimiento de un electrolito a favor de un gradiente de concentración, ese término seguramente sí la daré a conocerla. Es cuando yo tengo en el intra mayor concentración y en el extra menor. Entonces, para equilibrarse, ¿qué es lo que pasa? De mayor concentración va a pasar a hacer menor concentración. Eso se denomina movimiento de electrolitos o gradiente de concentración a favor, ¿no ve? A eso denominamos. Pero les comento que en nuestro cuerpo no pasa eso. Esto no puede equilibrarse para nada. 140, aquí también 140, aumentando, dividimos, que sea 70. Eso no sucede, por si acaso.
Si pasaría eso, pues sodio, como decía, el potasio es mortal. Si se concentra aquí adentro, mayor concentración, pues va a ser mortal eso. Pues no sucede eso. ¿Me entienden? Con el agua sí pasa eso, con el agua. No pasa nada. Pero hay que tener mucho cuidado. Creo que no vamos a llevar esa práctica por el tiempo, por la cantidad de estudiantes que somos. Pero mira, en la parte de cuando ustedes van a atender pacientes o cuando ya van al hospital, principalmente el segundo nivel, primer nivel, ¿qué es lo que van a hacer? Llega un paciente, lo primero que colocan es, ¿qué colocan? Suero, ¿no ve? Suero. Ahora, pero ¿cuál suero voy a colocar yo? Todos conocen, por ejemplo, solución fisiológica, ¿no ve o no? Ahora la pregunta es, ¿será solución fisiológica? ¿Qué tienen por palabra fisiología? Fisiológica. Que el medio externo, ¿no?, está en equilibrio. ¿Cuánto de concentración tiene el solución fisiológica de cloruro de sodio? Sodio, ¿cuánto creen que tiene? Lo normal en nuestro cuerpo, les decía, es, por ejemplo, afuera 140, 142 hasta 145, ya sodio. Pero esa solución fisiológica tiene 154. La pregunta es fisiológica o no es fisiológica? Otra vez, mira chicos, quiero que aprendan. Medicina es para eso. O sea, yo no puedo, o sea, por lo que he visto a mi colega colocar solución fisiológica, yo también voy a hacer eso. No es así medicina. Mira, les he dicho, normalmente en nuestro cuerpo, el sodio, pueden decir que memoricen la que les había mostrado más antes. En el extracelular, pues en el espacio intersticial está 142 la cantidad. Pero la solución que yo voy a colocar, que aparentemente es solución fisiológica, tiene una concentración de 154. ¿Cuánto más es? Más 10 más o menos, de lo que era normal. La pregunta es fisiológico o no es fisiológico? Si fuera fisiológico, debería de tener lo mismo que esto, pero no es fisiológico. Pues por eso, pacientes que tengan en emergencia, así anoten eso, o sea, así con letra grande, rojo, coloquen Ringer lactato, y no solución fisiológica. No solución fisiológica. Si en un paciente yo encuentro, por ejemplo, disminución de potasio, ya podría, en este caso, disminución de sodio en un paciente, administrar solución fisiológica. Pero si no encuentro, entonces no lo es. Entonces, todas las patologías que van a venir en emergencia, generalmente no viene en primera instancia alterada en desequilibrio hiperelectrólico. Excepto, ¿en qué casos? ¿Qué casos? Diarrea, quemaduras, cirugías, más o menos esto. Podrían ser hemorragias también, aunque las hemorragias no mucho porque van a un mecanismo de adaptación. Diarreas, quemaduras, cirugías, por ejemplo, sí podría existir, en este caso, pérdida de sodio, electrolitos. En ese caso, podría yo administrar solución fisiológica. Pero, en otros casos, olvídense, Ringer lactato de intravita. ¿Vos cuánto de sodio tiene Ringer lactato? La misma cantidad. Eso sí es fisiológica. No sé por qué pusieron, la verdad, solución fisiológica al 0,9%. No lo sé. Pero hay muchos estudios, si quieren les los voy a compartir al grupo de representantes que recomiendan cómo debemos utilizar esos líquidos. ¿Me entienden? No es así por así, chicos. Todo tiene justificación. Para eso, mira, hasta eso tienen que saber, ¿ve? Para colocar estos. Muy bien, entonces, eso es gradiente de concentración, decía, diferencia de concentración de cada ion, digamos, en algún medio. Gradiente eléctrico, ¿qué significa? Las concentraciones que tiene en el intracelular y en el extracelular va a generar energía, muchachos. Energía. A eso llamamos gradiente eléctrico. ¿Por qué? El sodio, al ser ion positivo, un cation positivo, genera una carga positiva. El sodio, al tener una valencia, ¿cuánto tiene valencia química? Más 2 pondremos, ¿no ve? Más 2, que tiene una carga positiva, igual. También va a dar una carga positiva. Entonces, el sodio va a dar una carga positiva en el extracelular y el potasio va a dar carga positiva en el intracelular. Polos igualitos, ¿qué hacen? Se repelen, ¿ve?
Mira, no es en vano, digamos, lo que en colegio les llevamos, el matemático nos mata con eso, ¿no ve? Pero sin embargo, en medicina seguimos llevando. Van a ver que es full matemática, es full física medicina. Los que van a ser terapia intensivistas, olvídense ya de que van a leer, ¿no? Es full física y matemáticas. Todos escapamos de matemáticas, ¿no veo? No, pero nos hemos equivocado realmente. Entonces, estamos hablando, gradiente de concentración, otra vez repito, es cambio de una, en este caso, concentración de una molécula en algún medio. Gradiente eléctrico, cada ion que predomine en un espacio va a dar su carga de eléctrica, que va a ser, por ejemplo, sodio, al ser cation positivo, dará en el intracelular carga positiva. El ion sodio, que es un cation positivo en el extra, va a dar carga positiva. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué es lo que pasa? Potencial de equilibrio. ¿Qué significará otro término que tenemos que manejar? Potencial de equilibrio. Significa que estos dos, que es el sodio y el potasio, equilibran ambos medios. Si yo, por ejemplo, si aquí le quitamos el potasio, no hay potasio, y simplemente se quedan aquí, ¿qué otras sustancias que están aquí? A ver, imagínense qué cosa estaría aquí adentro, ¿qué más están aquí adentro? ¿Cuáles son los otros iones o moléculas que están presentes aquí? Calcio, ¿no? Ya, cloro, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Fosfato, ¿qué más? Alguno más importante. Agua. Mira, todo tiene que, su conocimiento no tiene que ser, o sea, para ese momento, ¿no ven? Todo tiene que integrar, por si acaso. Yo, una célula, me imagino, en el núcleo se sintetiza el ADN, ¿no ve? Luego eso, a través del RNA ribosómico, el mensajero lleva hacia los ribosomas para que se sintetice proteínas. Entonces, una célula, simplemente, ¿cuál es su función? Es sintetizar gran cantidad de proteínas. Por lo tanto, en el citoplasma tengo gran cantidad de proteínas, chicos, gran cantidad de proteínas. Se comportan como aniones con carga negativa. ¿Entienden? Entonces, si yo le quitaría el potasio, todos ellos sobrarían fosfatos, sulfatos, etcétera, que tienen carga negativa. Y ahí no va a haber un equilibrio, en este caso, entre el medio interno con el medio externo. O sea, entre el LIG y el LIG no va a haber. Entonces, cuando hablamos de potencial de equilibrio, significa que ambos medios tienen que estar en equilibrio. Y eso depende de quién? Del famoso LIG. ¿No veo o no? A eso llamamos, ¿qué llamamos? Medio interno, que tiene que estar en homeostasis, en condiciones, digamos, de equilibrio, todas esas cosas. Depende del medio externo. Si por la circulación sanguínea aquí se libera gran cantidad de sodio, automáticamente va a afectar a esta célula. Si yo tengo gran cantidad de sodio, ¿qué afectaría a esta célula? Va a quitarle todo lo que es agua a esta célula, porque esto es por osmosis, el agua le quita, y esta célula se va a volver en la imagen que decimos, isa, ¿no ve? O no, un mocochichi, ¿no ve? Porque va a deshidratarse esta célula, porque le va a quitar agua. Pero si esto está en condiciones normales, no va a suceder eso. Y a eso llamamos potencial de equilibrio, ¿vale? Vamos, siguiente. Hay gradientes electroquímicos, significa eso, que yo junto, por ejemplo, la química más la parte eléctrica, la parte química, ¿qué me dará? Los electrolitos, químicamente. Pero ellos mismos, por tener o comportarse como anión o como cation, me va a dar como la carga eléctrica, positivo o negativo. Muy bien. Dice física básica de los potenciales de membrana. Ahora vamos a empezar a ver qué es un potencial de membrana. Quiero que entiendan dos cosas: potencial de membrana en reposo, potencial de membrana en acción. La reposo significa que la célula es como si estuviera durmiendo, ¿ya? Pero sin embargo, el movimiento de estos iones de sodio y potasio no descansa. A pesar de que el término dice potencial de membrana en reposo, pero sin embargo, este movimiento de iones no descansa. Porque ahí sí tenemos que recordar, por ejemplo, el potencial de equilibrio. ¿Cuánto tiene que mantenerse la carga en el intracelular y cuánto tiene que ser afuera?
Si se durmiera todo esto, se va a alterar, ¿no ve? Se va a alterar porque el corazón constantemente está bombeando la circulación. Si llegamos a la parte más pequeñita, que son los capilares o espacios intersticiales, se van a alterar totalmente y pues va a alterarse el equilibrio. Entonces quiero que entiendan, mira, dice, se refiere a la diferencia de carga eléctrica a través de membranas celular cuando la célula está en reposo. En su libro habla de potasio y de sodio. En su libro describe uno por uno, primero de potasio, luego de sodio. Pero eso no sucede en nuestro cuerpo, chicos. Eso es para que entiendan nada más. Sin embargo, ambos en el mismo momento pasan. Ambos pasan. ¿Entienden? Entonces, mira, para un poquito entender, acá de color, no sé qué color será esto, cerdita o rosado, naranja parece, ¿no ve? Ese es, por ejemplo, una célula, ¿ya? Este es, por ejemplo, de una neurona, fibra nerviosa, dice. Esta es la fibra nerviosa. Y la que les rodea es el intersticio, chicos, es el intersticio. Entonces, esta fibra nerviosa tiene una membrana celular, aquí está, y aquí está la otra membrana celular. Entonces, estos iones, miran que el potasio, sabemos, según esto, que hay mayor concentración en el intracelular. Pero, mira, va saliendo hacia afuera. Va saliendo hacia afuera. ¿Por qué sale? Por el gradiente de concentración, les decía, ¿no ve? A favor de un gradiente de concentración, porque aquí tengo menos cantidad de potasio. Entonces, trata de salir hacia afuera el potasio. ¿Me entienden? Pero eso sale en un milisegundo. Tiempos, chicos, tienen que memorizarse. Un milisegundo. En un milisegundo se bloquea esa salida hacia afuera. ¡Pum! Se bloquea. A eso llamamos potencial de difusión. Entonces significa, está saliendo una cantidad de potasio hacia afuera, en un milisegundo se activa una fuerza que se llama potencial de difusión, que lo va a bloquear para que no salga más potasio. Se llama potencial de difusión, chicos. Entonces, constantemente eso pasa. No sale todo el potasio. Eso es en reposo. Vamos ahora por otro lado, para el ion sodio. El sodio en el extracelular es mayor concentración, en el intra y menor concentración. De la misma forma, a favor de su gradiente pasa el sodio hacia el interior. Pero también en un milisegundo se bloquea eso, también llamada potencial de difusión. Entonces, esa diferencia de cargas o energías nos van a dar, por ejemplo, en este caso, podemos medir nosotros en milivoltios. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco un identificador de esto, una pinza acá adentro, y mido eso, cuánto de sodio ha generado, entonces me va a marcar así una curvita. ¿No? De cuánto de potasio ha salido, también me va a marcar hacia abajo, qué sé yo. Entonces, así se puede identificar. Nosotros, por ejemplo, cuando yo era estudiante, aún hacíamos eso en animalitos, en ranas, en pollitos, en lagartos, etc. Pero esa era cruel, ¿no ve? O sea, torturar al sapito, al conejito, era horrible. Pero ahora ya no lo hacemos esas cosas. Yo estoy en contra de eso, así que he hecho desaparecer. Desde que he llegado, así que hemos hecho desaparecer. Entonces, pero quiero que entiendan eso. Entonces, el movimiento de estos iones, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, genera energía que nosotros podemos medir en milivoltios. Entonces, para el sodio es ¿cuánto? Más 61 milivoltios. Y para el potasio va a ser menos 94. ¿Por qué estos valores? ¿Por qué si yo estoy hablando que el potasio es carga positiva, ahora por qué lleva signo menos? ¿Por qué creen? Vamos, ahorita vamos a ir avanzando. Hay fórmulas para calcular estos valores. Para calcular estos valores tenemos que saber, por ejemplo, la tabla de valencia bien del sodio, del potasio, de calcio, cloro, magnesio, etc. De fósforo, toditas tenemos que saberlos para calcular, ¿vale? Entonces, este ejemplo es para que entiendan. Mira, el interior de la célula en general se comporta como con carga negativa. El exterior se comporta con carga positiva. ¿Por qué? Aquí adentro, a pesar de que el potasio es positivo,
y está en mayor concentración, pero también está en mayor concentración las proteínas, el fosfato, el bicarbonato, que sé, todos esos están aquí adentro, ¿ya? Afuera no hay eso, casi no está. A ver, ¿cuál es la concentración de albúmina afuera, en el extra? ¿Qué tema eso está? El sistema linfático. Podrían saber eso. ¿Por qué creen que proteínas no hay mucho en el intestino? ¿Por qué creen? Porque el sistema linfático lo extrae todas las proteínas. Si estarían las proteínas en el extra en gran concentración, tendríamos problemas. Nos hincharíamos así, toditos gorditos hinchaditos. ¿Ve? Por eso hay dos tipos de desnutrición, les decía anteriormente. ¿Ve? Uno que es un que es engordan, o sea, hinchadito, y otro que es todo caquético. Entonces ya se imaginan dónde está la falla. Ya se imaginan. Entonces aquí, en general, en este caso para potencial de acción, la carga negativa está en el intra, la carga positiva en el extracelular. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué más tenemos? Gradiente electroquímico se dice cuando hablo yo de gradiente eléctrico, cuando cada ion se comporta con cargas. Gradiente químico representa a los, en este caso, iones y moléculas que están presentes. ¿Ya? Nada más, simplemente. Vamos, siguiente. Este es lo mismo, más adelante. Siguiente. A ver, ahora sí. Aquí está una célula típica que conocemos rodeado de una membrana celular, intracelular, extracelular. Aquí es lo que va a pasar. Mira, decíamos, gracias a potasio, ya aquí adentro es positivo, pero quien lo amortigua esa positividad son las proteínas principalmente. Quiero que recuerden esta imagen. Les decía, esta imagen tiene que ser como foto para toda su vida, ¿no ve? Estos son el potasio, cargas positivas, pero estas son las proteínas, que lo van a retener, lo hay, y estos lo van a dar como carga negativa. ¿Ya? Carga negativa. Y afuera no existen proteínas, y es libre el sodio aquí afuera, y va a dar carga positiva. Vamos, siguiente. Ahí está, ¿no? Podemos medir eso, por ejemplo, con un electrodo, y podemos encontrar cuánto está, ¿verdad? Potencial de equilibrio. Les decía, por ejemplo, el medio intracelular con el medio extracelular tiene que estar en equilibrio. Pueden, les decía, pasar de uno a otro lado, pero en un milisegundo, cuando está atravesando, se activa una fuerza llamada potencial de difusión. Potencial de difusión. ¿Cómo se calcula? A ver, debe estar en la siguiente. Ahí está, pero siguiente. Esto es lo mismo. Aquí está. Tenemos que hablar de unas ecuaciones, fórmulas. Yo se les he traído, mira, resuelto los ejercicios, que está en la guía práctica, porque no está en ningún libro, ni en el libro de Gaiton, ni en el libro de ningún libro, pero se los he traído resuelto. Mostraremos. Saquen foto, copien lo que quieran.